Ya la habíamos anunciado, la presidenta del PPD, Natalia Pidientili. Natalia, bienvenida. Hola, buenas noches. Se suma a nuestra mesa, que es imaginaria, pero aquí está, conceptual, de conversación junto a Silvia Izaguirre y a Marco Moreno. Natalia, bueno, estábamos hablando de la acusación constitucional, pero vámonos al otro lado, al lado del oficialismo y de cómo están las relaciones al interior del oficialismo. Tú, creo que fue después del comité político, de la reunión, ¿no? de presidente de partido. De la reunión de presidente de partido, a la que no fueron todos. A la que no fueron A la todos. que no fueron todos, pero llamó la atención tu defensa de Giorgio Jackson. Tú dijiste que había una especie de fijación patológica contra el ministro Jackson. ¿Por qué? A ver, no fue Tanta una defensa. defensa al ministro Jackson ¿No? en particular. Fue una defensa a separar la paja del trigo, como dirían en el campo, en el sentido de que hoy día estamos frente al caso Convenio, pero que han salido a la palestra fundaciones y organizaciones que llevan años, que trabajan bien, que además han estado, digamos, las transferencias de los recursos han sido por concurso, pasan por Contraloría, etcétera, pero hoy día, ante la opinión pública, pareciera que todo eso no es lícito o tiene algo turbio detrás. Entonces el punto es, ¿por qué fijarnos en descabezar ministerios en vez de procurar que se esclarezcan los hechos, sobre todo en aquellos que no han cumplido y que nos tienen el problema que tenemos hoy día? Ya, pero llama la atención que el foco sea, digamos, para plantear ese punto de no meter a todos en el mismo saco, y que es súper comprensible porque es lo que generalmente ha pasado con este caso, sea el ministro Jackson o defender al ministro Jackson. Hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo incluso que había una persecución en contra de la familia del ministro Jackson. ¿Tú coincides con eso? Yo no tengo antecedentes que exista como una persecución a su familia. Yo siento que hoy día con las redes sociales, quienes estamos en política estamos tremendamente expuestos y lamentablemente nuestros círculos cercanos también. Y es parte un poco del tiempo que vivimos. Pero yo te diría, Connie, volviendo a lo que me planteaste, nosotros ese día fuimos a ver al ministro Montes, porque cuando yo me referí a esta persecución patológica o casi patológica, era más bien porque yo sentía que el foco estaba más en descabecemos ministerios, vivienda, desarrollo social o cualquier otro, más que en lo de fondo, que es cómo nos hacemos cargo del problema. Ya, Toá incluso dijo hoy día que se estaban cruzando los límites. Esto a raíz de algunas denuncias que aparecieron acerca de una fundación donde trabajaba la hermana del ministro Jackson. A raíz de eso, la ministra Toá dice hay una persecución en contra, digamos, de la familia de Jackson, y además están superando o sobrepasando todos los límites. Y uno le llama la atención también, ¿por qué defienden tanto al ministro Jackson? ¿O necesita esa defensa? Yo creo que se defienden principios más que a personas. Porque, te insisto, porque nosotros tenemos familia que tienen el derecho a tener un desarrollo laboral, en fin, y a veces se topan en algunos espacios que después de darle 20 vueltas pueden coincidir. Pero yo creo que se defienden más principios que a personas. Natalia, este es un problema que se resuelve solo desde el punto de vista de medidas legislativas o de políticas públicas. Hay una comisión que creó el presidente para resolver este tema, o tiene que ver con una cuestión ética, ¿no? Porque no todo lo va a resolver las leyes, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es que está por ver si hay delito, pero lo que hay de fondo es una cuestión que roza o es una línea muy delgada con lo que tiene que ver con los principios éticos. Y estábamos hablando recién del ministro Jackson, y el ministro Jackson fue el que dijo, ¿no es cierto?, que aquí había una superioridad moral, no solo respecto del gobierno anterior, sino que respecto a los 30 años que habíamos tenido en Chile desde el retorno a la democracia. ¿Tú piensas que esto solo se resuelve desde el punto de vista legislativo o hay un problema ético de fondo? O sea, yo creo que hay un problema ético de fondo y creo que esto no se resuelve solo con medidas legislativas, y creo que gran parte de, digamos, la tensión que se ha producido con el ministro Jackson tiene que ver con esto, con esas declaraciones, porque finalmente cuando tú relevas un aspecto por sobre otro y resulta que dentro de tus mismas filas ocurren las cosas que hemos visto,
por cierto que hay como un doble castigo, porque tú relevaste que estabas por sobre o que aquello no iba a suceder dentro de tu fila. Entonces creo que eso es gran parte de la molestia digamos, y de la pugna política asociada a la figura del ministro, sin duda. Silvia. Natalia, precisamente el ministro Jackson hacía gala, ¿verdad?, de los valores de esta nueva generación, ¿verdad?, que viene a gobernar, en contraposición no solo con la derecha, sino también con la concertación. Y sin embargo, en los últimos días yo te he visto a ti y he visto a Natalia Bodanovich defender... A la Paulina. Perdón, a la Paulina Bodanovich, a la presidenta del PS, saliendo a defender, digamos, lo que está pasando, o por lo menos a poner un coto a la situación. Y sin embargo, no he visto a Juan Carlos Latorre, que es el presidente de Revolución Democrática, no he visto al presidente de Comunes. ¿Dónde están? Bueno, yo te diría que una de las cosas que mi generación tiene como, digamos, grabada en términos de formación política, tiene que ver que cuando uno adscribe a proyectos políticos, en este caso nosotros somos una coalición o que digamos, se sumó al gobierno después de que el gobierno ganara, porque teníamos una serie de aspectos del programa que son absolutamente, digamos, parte de lo que ha sido nuestra lucha política siempre. Tenemos que tener un sentido de equipo y de lealtad a ese proyecto. De modo que yo no he hecho ningún cálculo de dónde están los otros. Nosotros hemos hecho lo que creemos que hay que hacer, que no es hacer defensa a persona, sino que es defender ciertos principios y, por cierto, tratar de sortear de mejor manera esta crisis, de modo de centrarnos en los temas relevantes para el país, como por ejemplo la reforma de pensiones, que mañana tiene una reunión muy importante con la ministra. Entonces, claro, gustaría más que estuviéramos todos los presidentes de partido de la alianza de gobierno en esta discusión, sin duda, pero estamos los que queremos estar en función de lo que te decía, el propósito y el proyecto. Ya, pero ¿qué opina del silencio de, concretamente, el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre? Bueno, yo creo que él está en una situación difícil, en una... Perdón, estoy súper resfriada. Un poquito de... Tenemos agüita ahí, sí, tenemos ¿cierto? agüita. Yo creo que él está en una situación difícil porque su enfrentamiento a esta crisis fue zigzagueante, porque tenía información anterior, porque el control de daño ha sido complejo. Entonces, claro, yo creo que para él es más difícil enfrentar a la opinión pública en estos momentos. Claro, es que llama la atención, un poco lo que decía, sumándome a lo que decía Silvia, que ustedes, o sea, los que uno más ha visto, los rostros que más ha visto son el socialismo democrático, y la crisis ha sido básicamente protagonizada por el Frente Amplio, concretamente por Revolución Democrática, además. Bueno, el presidente del partido, sí, que es Juan Ignacio Latorre, es justamente el que está ausente. Entonces quizás no debiera seguir siendo presidente de partido, si es que no puede dar, ¿verdad?, la vocería. Bueno, yo creo que eso es algo que tendrá que evaluar Revolución Democrática, pero creo que es importante que las instituciones estén lideradas por personas que puedan salir más a la cancha, sin duda. Y en ese sentido, Natalia, también tú dijiste hace un par de días que tras el caso Convenio habían tenido algunas desavenencias con RD. ¿Cuáles son esas desavenencias? ¿A qué te referías? Bueno, en particular a dos cosas que son ya de conocimiento público, que primero nosotros, después de que saltó la crisis, hemos tenido reuniones entre los presidentes de partido para evaluar, para conversar, para ser parte de la solución, y no tuvimos la información de que Juan Ignacio conocía esto de antes, y eso claramente nos molestó. Y en segundo lugar, porque después se lanzó la solicitud de una comisión investigadora, que era algo que no habíamos conversado todo. Entonces, si uno es parte de la solución, está para ayudar... Que la pide él mismo. Claro, la idea nuestra era poder tomar decisiones colectivas y poder contar con la información. Sí. Te quería plantear una cosa que tiene que ver con la política, porque en 45 días más, 50 días más, hay elecciones internas en el Partido por la Democracia, ¿no? Tú eres la presidenta y primero saber si estás con interés en seguir en la política activamente, ¿no? Porque también se ha escuchado en los mentideros de la política, ¿no?, que hay un candidato a senador, no sé, o sea, un senador que podría ser candidato también a presidir el Partido por la Democracia. ¿Cómo sientes tú que
en este contexto de crisis de la política del que estábamos hablando, también está inserto un poco lo que es el futuro en relación con un partido que es clave dentro del socialismo democrático. Bueno, yo te diría que yo soy de las que creen en las construcciones colectivas y creo que esta mesa que yo encabezo, que tengo el privilegio de encabezar, y que ha tomado un poquito la posta de lo que venía haciendo Heraldo Muñoz, porque nobleza obliga, las cosas no nacen con uno, de poner al Partido por la Democracia en los temas relevantes, o sea, de poner los temas en agenda, como por ejemplo lo hicimos con el aprobar y mejorar. O sea, de tratar de que nuestro partido sea un partido que pone temas ante la opinión pública que son importantes. Y creo que eso ha sido un valor de estas administraciones y de estos equipos. Y creo también que uno tiene que seguir jugando en equipo. Si tú me preguntas si a mí me gustaría liderar ese equipo en el próximo periodo, sí, estoy tremendamente disponible, pero para los desafíos, no para ser presidenta, para tener el timbre y la campanilla. Creo que hay que sacar la reforma adelante, que vienen las municipales, la elección de gobernadores regionales, y por cierto que tenemos la tarea, y eso hemos estado conversando con los socios del socialismo democrático, cómo trascendemos una federación más grande, más robusta, que también traiga independiente y que le dé más robustez, que le dé más quilla a lo que es la socialdemocracia. Ya, llama la atención tu entusiasmo, digamos, con participar. Porfía. Dije entusiasmo. No, me llama la atención porque la última vez probablemente que hablamos de la presidencia del partido fue tras, para que recordar, digamos, a los monos peludos, ¿cómo eran? pero después de esa entrevista hubo o sea, probablemente estuviste a punto de renunciar, si es que no presentaste tu renuncia en ese minuto al partido. A la presidencia, digo. Yo presenté mi renuncia ante la Comisión Política posteriormente al resultado de las elecciones. Sí, y no fue aceptada la renuncia porque la Comisión Política planteó muy generosamente que esta había sido una decisión colectiva y que finalmente aquí el hecho de que no hubiéramos tenido ningún convencional electo era un fracaso, por cierto, pero un fracaso electoral, pero que adelante habíamos llevado nuestras convicciones y que eso era valioso. Y yo le agradecí enormemente a la Comisión Política ese respaldo que no es a mí, es a una decisión colectiva, que a pesar de que esa decisión tiene costo o te va mal, tú estás tranquilo porque te he llevado adelante a tomar esa decisión las convicciones que teníamos. Ya, así que estamos, digamos, embarcados en esta... Bueno, como te digo... En esta candidatura. Pero como te digo, estas son decisiones colectivas. Yo no tengo sueños para mí en política, tengo sueños personales. Entonces, creo que tenemos claro cuáles son los desafíos, me encantaría encabezarlos, pero también depende de conversaciones con otros, cómo se construye la política, de a muchos. Silvia. Natalia, y creo que el principal desafío que tiene Chile este año es el plebiscito que vamos a tener en diciembre respecto a la nueva Constitución. Ustedes no sacaron a ningún consejero electo, pero ¿cuál es el proyecto que tienen ustedes? ¿Cómo van a participar en la redacción de este nuevo borrador constitucional? Bueno, tuvimos el privilegio de poner a los y las mejores en el comité de expertos que marcaron la pauta, como la presidenta Verónica Undurraga, como Leslie Sánchez, como Pancho Soto, de modo que nosotros nos sentimos muy representados en ese trabajo y no olvidemos además que ellos siguen asesorando a la convención y nosotros a través también de Aldo Valle y de los consejeros que eligió particularmente el Partido Socialista, sentimos que podemos poner nuestra voz en esa discusión. Y así como, o sea, el anteproyecto de la Comisión de los Expertos, ¿ustedes estarían por aprobar ese proyecto? Sí. Ya. Sí. Completamente, sí. Ya, Wow. Sí. Wow. Yo quiero volver a la crisis del caso convenio, Natalia. El Partido Socialista pidió transparentar toda la información al gobierno en el caso convenio. Ha sido bastante dura Paulina Bodanovich en ese sentido, en decir, claro, cuando se pide más transparencia y se pide transparentar todo es porque ella tiene supongo, el juicio de que no se está transparentando todo. ¿Tú coincides con ella? Con la presidenta del Partido Socialista, con quien han trabajado bastante juntas. Yo coincido con Paulina, quizás tengo un matiz en qué sentido, que yo creo que es importante levantar la información para poder tener una respuesta rápida frente a los casos que aparecieron hoy día, mañana y los que van a aparecer pasado, respecto de poder hacer una diferencia, de tener un catastro claro de, por ejemplo,
qué otras fundaciones pasaron por esta glosa bastante laxa que tenía el Ministerio de Vivienda. Porque hay otras fundaciones que hacen un camino largo de licitación, etcétera. Por lo tanto, tener ese primer catastro que permita tener una respuesta inicial frente a lo que vamos a seguir conociendo. Porque hoy día pareciera que estamos respondiendo el caso a caso. Y yo creo que es importante tener claridad desde el gobierno de qué estamos hablando, independiente de que el Ministerio Público quiera investigarlo todo, pero poder darle tranquilidad a la opinión pública que no todo lo que aparece todos los días es producto de una glosa laxa que no pasa por Contraloría, etcétera, etcétera. O sea, adelantarse de alguna manera Así es. porque pueden seguir apareciendo Sin casos duda, y denuncias. sin duda. Ya, y hablando de las denuncias y de los casos, hoy día la Fiscalía del Biobío anunció que iniciaba una investigación de oficio por traspasos de dinero desde la gobernación regional del Biobío a dos fundaciones. Una de ellas, Horizonte Ciudadano, que está ligada estrechamente con la expresidenta Michelle Bachelet. Según lo que se ha publicado, la fundación habría recibido 379 millones de pesos del gobierno regional del Biobío, y ahí, claro, se acusa una relación entre quien es el gobernador y quien en su minuto fue un estrecho colaborador de la expresidenta Michelle Bachelet. Por eso te decía que hay que adelantarse. Y esto te lo digo por mi experiencia. Yo trabajé muchos años en el Estado en los temas de desarrollo regional. Cualquier transferencia que se haga a una fundación de parte de un gobierno regional pasa por aprobación del CORE. De modo que ya hay una gran diferencia con un trato directo entre un Ceremi y una fundación. Como es el caso de Democracia Viva. Por ejemplo, y además un CORE que debe tener personas de derecha, de gobierno, etcétera. Por lo tanto, no estoy diciendo que no se investigue. Lo que estoy diciendo es que claramente, si es desde un gobierno regional, tiene que haber pasado por el CORE, que es una instancia, y además los traspasos desde los gobiernos regionales a fundaciones también pasan por Contraloría, por aporte, o sea, por aprobación de la Dirección de Presupuesto. Por lo tanto, insisto, que se investigue todo, pero creo que anticiparnos a entender que los mecanismos de transferencia, dependiendo de la entidad, son distintos. Y en ese sentido, hay una crítica de cuál ha sido o cómo ha sido la reacción del gobierno ante la crisis. Yo creo que nunca nadie está preparado para enfrentar de manera totalmente eficiente una crisis. Pero creo que en esto hay que adelantarse, hay que tener la información como lo que estamos comentando ahora, que es fácil transmitir, independiente de que igual se investigue, de poder tener un mínimo de catastro para poder ser más proactivo que reactivo. Y en ese sentido, para terminar con este punto de la información y la transparencia, ¿cómo les cae, por ejemplo, el que el ministro de Energía, Diego Pardo, reconoció que se está investigando y hay una investigación por tráfico de influencias en la denuncia al interior del ministerio y que no la había informado? ¿Ustedes no sabían de eso? Nosotros no sabíamos. Ahora, creo que el que se esté haciendo una investigación de un tema de esas características es una buena noticia. ¿Pero debería haberlo informado? Bueno, yo no sé si el comité político estaba informado, porque no todo va a estar informado a los partidos, no todo va a estar informado a la opinión pública. Y eso no es opacidad, es más bien cómo de mejor manera se investigan ciertas cosas. Así que yo me voy a informar más de este tema en particular, pero me parece bien que se esté investigando, pero te insisto, nosotros los partidos políticos, al menos el socialismo democrático, no estábamos enterados del tema. Sí, se dice, Natalia, que una crisis gubernamental tiene tres elementos, o hay que enfrentarla de tres puntos de vista. Primero, decir la verdad, ¿no? Y por lo tanto reconocer las culpas. En segundo lugar, instalar equipos que puedan efectivamente hacerse cargo de la crisis. Y en tercer lugar, como tú decías, adelantarse, prever escenarios de crisis. ¿Qué es lo que ha estado hoy día complicando más la gestión del gobierno para poder cerrar esta crisis que se mantiene abierta, ¿no? Es una crisis que no se logra cerrar, pero en tu opinión, ¿qué es lo que está afectando o qué es lo que lleva a que no se pueda cerrar efectivamente esta crisis política instalada por esta situación? Mira, yo creo que son varias cosas. En términos de la crisis propiamente tal, yo te diría un poco lo que he señalado, poder tener un catastro claro de las posibles, noticias ante la opinión pública y poder tener una respuesta veraz
sobre cada una de esas cosas, de los tipos de transferencia, los tipos de convenio, etcétera. Pero por otra parte, creo que la política en este último tiempo ha dado muy malas señales. O sea, creo que algo que ustedes conversaban en el primer bloque, o sea, tenemos por una parte esta crisis convenio, donde yo digo se puede mejorar por este lado. Pero por otra parte vemos este casi espectáculo de la acusación constitucional donde no se discute lo sustantivo. Entonces, cualquier persona en su casa ve por una parte que todos los días parece que hay una fundación que recibe plata y nadie le dice, mire, sabe que esta fundación es de este tipo, esto no es así, etcétera. Y por otro lado, vemos una acusación que versa sobre la orientación sexual de un ministro. Entonces, ¿cuándo, en qué minuto se analizan los temas de fondo? ¿Qué queremos mejorar de la educación? ¿Qué evaluación tenemos del ministro en términos de gestión? ¿Cómo lo trabajamos colaborativamente o lo instalamos políticamente? ¿Cómo en vez de estar en este tema de todos los diálogos de las fundaciones, mostramos transparencia activa respecto de cómo funciona el Estado, las transferencias, etcétera? Entonces, eso es un poco lo que a mí me complica en el sentido de que creo que la política no puede dar estas señales. La política está para hacer cosas que mejoren la vida de los demás. Y estas señales no van por ese lado. Vamos a hablar de la primera gira del presidente Gabriel Boric a Europa. Aterrizó hoy día en España. Sí. Todo eso a la vuelta de una pausa. Estamos de vuelta en Estado Nacional Prime, nuestra última parte, nos quedan pocos minutos. Natalia y yo había dejado planteado el tema de la gira del presidente, son 10 días, su primera gira por Europa, va primero a España, como después participa en la cumbre CELAC Unión Europea. Le da un poquito un cierto nuevo aire al presidente después de haber estado, un respiro en el fondo, después de haber estado en el barro con el caso convenio. Bueno, yo creo que además esta gira es tremendamente importante para la política exterior de Chile. Si hay algo que nos ha hecho sentir siempre orgullosos es que las políticas de relaciones exteriores han sido políticas de Estado, que ahora firmamos un acuerdo, o sea, vamos a firmar un acuerdo con la Unión Europea, lo vamos a actualizar, de modo que yo creo que esto sirve para el espíritu, pero también, por cierto, para darle dinamismo económico al país, que creemos que va a ser el resultado del acuerdo. Que es necesario. Y además es súper necesario. Atraer la inversión extranjera. Así es, así que yo creo que es muy bueno que el presidente haya ido. Lamento quienes decían no, que algunos querían hasta impedirle la salida del país. La oposición pidió que se quedara. No, creo que esas son discusiones miopes y me parece muy bien que el presidente ojalá tenga el mejor desempeño posible en esta gira. Ya, y también quiero... Sí, ¿querían decir algo? No, sí, es que Los dos levantando la mano. yo en relación con la gira, porque van empresarios, ¿no? Con el presidente. Así es. Pero hoy día la Confederación de la Producción y el Comercio hizo un téngase presente respecto de la ley aprobada recientemente que se está revisando en el Tribunal Constitucional de delitos, ¿no es cierto? De cuello y corbata, como se le denomina, delito económico. ¿Te parece que es una reacción tardía de los empresarios, de la CPC, el ahora colocar el téngase presente un poco extemporáneamente y eso no va a enrarecer las relaciones entre el gobierno y los empresarios porque se esté planteando de esta manera ahora? Mira, una de las cosas que a mí me preocupa es que la fe pública de la sociedad no solo es con la política, con el gobierno, también es con el empresariado. O sea, una de las cosas más complejas que tuvimos para el estallido fue el descrédito de todas las instituciones que componen y que hacen sociedad. Por lo tanto, yo creo que este planteamiento del Tribunal Constitucional le hace mal al empresariado, le hace mal a la opinión pública. ¿Por qué? Porque finalmente es evidente, porque la gran complicación es que ellos plantean que no se estaría hablando de igualdad ante la ley porque se le daría penas más altas a quienes son gerentes de, digamos, empresas versus las pymes. Exacto. Y yo me pregunto, si hay colusión, claramente quien está en la cabeza es el responsable, es finalmente en todas las cadenas organizativas. Por lo tanto, creo que además, si fue una ley que se aprobó, con apoyo del gobierno y la oposición es porque estas discusiones estuvieron presentes. Y me parece que es extemporáneo por una parte y me parece que además suena mal
cuando tú defiendes corporativamente algo que en vez de plantear, oiga, no le dé una pena más alta a quien es, digamos, gerente, etcétera, lo que tú deberías tratar de hacer es tener la debida diligencia y mejorar los estándares al interior de la empresa para que no te toque tener un juicio donde tengas que defender a los gerentes. Ese es el punto de fondo. Silvia. Sí, ¿no te parece raro que no haya ido Marcel? Sobre todo pensando que el gobierno todavía quiere insistir en una reforma tributaria y eso claramente afecta a la inversión. Y la propuesta de Marcel tiene muchas cosas que tienen que ver con inversión. Tal vez hubiera sido una persona clave para acompañar al presidente en su gira internacional. Va el ministro de Economía, pero no el Pero ministro no es lo de Hacienda. mismo. Yo creo que el ministro Marcel está abocado completamente a las conversaciones que tienen que ver con el pacto tributario. Y creo que esta es una oportunidad para el país, porque creo que no solo se va a hablar de impuestos, sino de algo que nos ha preocupado siempre. Temas que la Silvia ha estudiado y ha trabajado muchos años, que tienen que ver con la transparencia. Creo que el pacto tributario que se está tratando de generar acuerdo implica no solo aumento impositivo, sino también transparencia en el gasto y modernización del Estado. Y creo que eso es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Se nos acaba el tiempo, muy cortito. Se rechaza la acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila, pero hubo mucha crítica y era acerca de que si bien no habían argumentos para aprobar la acusación constitucional, mucha crítica a su gestión. ¿Cómo evalúa la gestión del ministro Ávila? Yo creo que ha tenido una gestión compleja, pero también hereda problemas complejos. Creo que hoy día... ¿Complejo o deficiente? No, yo creo compleja, porque hereda también el resultado de la pandemia, que fue, o sea, es un parteaguas respecto de la educación que ya venía con problemas. ¿Dónde creo que está el desafío? En centrarnos menos en los temas por los cuales, digamos, ha salido en la opinión pública, educación sexual y otros, y hacer un hincapié completo en todo lo que tiene que ver con el proceso de desmunicipalización que está en marcha, que hay que evaluarlo, que hay que fortalecerlo y que es parte de dónde nacen las desigualdades en términos de aprendizaje. Por lo tanto, eso es uno de los puntos que yo invitaría a ponerle todo el énfasis y la importancia de la gestión. Natalia Piergentili, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.